mañana, ¿sí? Que es el tercer sábado de mayo, eso no es noticia, ¿no? Si vos contás, te da. Sí, sí. Pero se celebra el Día Mundial del Whisky. Ah, mira. Realmente. Ah, mira vos. Después del vino y el Campari, mi bebida favorita. Ahora, el whisky tiene dos celebraciones y la más importante es mañana. Más allá que, y esto viene de Escocia, más allá que en Escocia tienen su Día Nacional del Whisky. Ajá. Acuérdense, principal productor, eso es el 27 de julio. Pero durante mayo ellos tienen grandes festivales populares. Por ejemplo, hay uno que se dio la semana pasada, se llama Spirit of Speyside, que Speyside es una de las zonas más impresionantes, donde participan 51 destilerías. ¿Sí? Y después hay otra en las islas que se llama Island Festival de la Malta Music, ¿no? Ajá. Vieron que en todas las películas escocesas, las gaitas, la música, son bastante alegres en el sentido de los escoceses, así que imagínense. Y eso se daba en la cuarta semana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué decidieron? Que el Día Mundial, en lugar de hacerlo lejos, lo metan en la mitad de esas dos festividades. Por eso, desde el 2012 y encima en 2014, el Parlamento le dio reconocimiento. Acuérdense, es la bebida nacional de Escocia y una bebida muy importante para el reino, ¿no? Para el Reino Unido. Ahora, también fue una persona, se llama Blair Bowman, que él fue el gran impulsor, él es consultor muy solicitado de whisky, también es el autor de la guía de bolsillo del whisky, y mientras estudiaba en la Universidad de Edimburgo, y organizaba distintas catas, ¿no? Y distintas experiencias, se dio cuenta que no había un gran festejo masivo en las calles, ni en los bares, ni en los pubs, y entonces decidió crear esto, y en el primer año, que fue en el 2014, o sea, hace 11 años, participaron solo en Escocia, 250.000 personas. Es decir, que los escoceses le dieron la razón que necesitaban su excusa para salir a festejar. A partir del 2015 ya se celebró en los 7 continentes. Y en Argentina recién en el 2018. Ahora, la ventaja del whisky, por ejemplo, los amantes del whisky saben que es una vida en la cual vos lo podés disfrutar en tu casa en distintos momentos. Claro. Y tiene una gran ventaja sobre los demás, y acá le voy a hablar al vino. Y sí, vino, el whisky tiene una gran ventaja sobre vos, que el whisky se puede beber en soledad, se puede disfrutar en soledad. El vino también, obviamente, pero te puedo asegurar, una botella y te da pena. Claro, no, y te parece compartirlo. Tampoco hace falta terminarse la botella de whisky, justamente porque al tener tanta graduación alcohólica, esa botella puede permanecer años abierta, bien tapadita, ¿no? Ahí en el barcito de tu casa, pero no pasa nada. Un vino lo descorchás y más vale que lo tomas en ese día o 2, 3 días como mucho, ¿ok? Entonces, por eso también se llama una bebida, se llama espirituosa por el contenido alcohólico, y gracias a eso lo protege de la oxidación. Siempre paradita, siempre bien tapada, intentar que no le dé el sol, para que mantenga sus atributos, incluso hasta décadas. Claro. Yo siempre cuento acá que hay un par de botellitas de espirituosas que me siguen, no, o sea, yo me la llevo donde voy, pero con mis 55 años, la primera botella de espirituosa me la habrán regalado a los 16 años, claro. Y tengo de esa década, tengo 2 botellitas que todavía me acompañan, y cada tanto les pregunto cómo están. Bien. Y están bastante bien. Bueno, otra de las ventajas del whisky es que está concebido justamente pensado en que se puede disfrutar solo, pero no ya solo en compañía, sino solo. Sí. No necesitas mezclarle, no necesitas ponerle nada. Después vamos a ahondar todas las maneras que se pueden disfrutar. Por ejemplo, hay otras bebidas, hay otros destilados que sí o sí necesitan un compañero. Por ejemplo, el gin. El gin, a ver, si te gusta el gin y te lo quieres tomar solo, dale, ¿ok? Pero es tan perfumado que el gin se toma en tragos. Ajá. El vodka ahí, sacando los rusos, calculo que nadie lo toma solo, ¿ok? En cambio el whisky, la gran mayoría lo toma solo. Tiene una gran diversidad. Acuérdense que nace siendo una bebida incolora como el agua, y gracias al añejamiento en barricas adquiere este color. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un 12 años servido en la copa. Es un color dorado con algo ambarino, ¿no? Y a medida que van pasando el tiempo de añejamiento se hacen un poquito más oscuros, aparecen más las notas caoba, algo anaranjado si querés también. ¿Por qué? Porque hay whiskies que permanecen, imagínense, más de 60 años criándose en esas barricas. El escocés es el whisky más famoso, el más producido. También hay en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, pero hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente al de Escocia, porque dicen que hay más valor, más money, más plata en las reservas de whisky escocesas que
oro en Inglaterra. Ah, la pelota. Opa. Y acá se la tiro al profe. Lo mira al profe para que me debata, me discuta. No, son cuestiones de economía, además aprendo esto, así que Lo que sí es que hay que ir más seguido a Escocia. destilerías. Sí, a full. Bueno, a nivel regiones, ¿no? Yo siempre digo que el whisky no ostenta tanta diversidad como el vino y que la cebada no tiene variedades como la uva y tampoco transmite bastante carácter del lugar, porque acuérdense que esta bebida parte de la cebada, que se maltea, que se fermenta, que se destila. Entonces, en todo ese proceso, perdés carácter del lugar. Es como decir, no importa dónde venga cebada, después depende mucho de cómo lo destilás y de cómo lo crías. Claro. Pero realmente el whisky termina siendo como bebida la segunda más diversa de todas, ¿ok? Entonces cada destilería tiene sus propios blends, también de diferentes maltas, y ahí aparece también la diversidad. Los single malts son aquellos whiskies elaborados solamente en una destilería, porque por ejemplo nosotros acá podemos hacer un blend, un Scotch blend, o mejor dicho, un Mitre blend, con whisky de Mary, con whisky de Profe, con whisky de Rolo, y con whisky mío lo mezclamos y tenemos un Mitre blend. ¿Se puede mezclar? Se puede mezclar y tenés de hecho los más famosos, este que estamos tomando es un blend de distintas destilerías. Ajá. Ahora, si yo hago un single malt, es solo el malt del Profe, por ejemplo. Un poco como el vino también, ¿no? En algún punto, en vinos vos tenés que, es muy raro que encuentres un vino elaborado por dos bodegas, ¿ok? Eso sería un blend de destilerías, porque lo que pasa también, la gran mayoría de destilerías pertenecen como a una o dos grandes empresas mundiales, entonces se intercambian la información. Pero así todo, acá no hay dos bodegas que mezclen sus vinos para salir al mercado en conjunto. Ajá. En el whisky sí. Es decir, vos en el vino tenés distintos tipos de uva. Ajá. En el whisky no tenés distintos tipos de cebada. Tenés distintos tipos de whisky, pero un Scotch blend, que es el que nosotros conocemos, no tiene que ver con un blend de variedades como el vino, sino que tiene que ver con un whisky elaborado con maltas de distintas destilerías. Por eso puse el ejemplo de Mary y del Profe de nosotros, que si nos mezclamos, el 90% del whisky es blend. Ah, ok. Y menos del 5% es single malt. ¿Ok? A ver, ponele que tenga más carácter. No se sabe si es de mejor calidad. Pues de hecho, si el 90% se toma blend, es que hay grandes blend. Otra de las cosas que me parece súper interesante es que single malt es elaborado de una sola destilería, se crían en distintas barricas por distintos periodos, desde mínimo 3 años, y hay whiskies que contienen whiskies adentro de más de 60 años. Acuérdense que cada año cada barrica pierde el 3%. El alcohol se evapora. Vieron que al tener 40, bueno, el alcohol, hablar el del botiquín, pero el alcohol se evapora. Entonces, vos pensás que vos pusiste 100, las barricas entran 225 litros. Cuando vas a buscarla al año, tenés eso menos el 3%, que no hice la cuenta, pero te da. ¿Qué tenés que hacer? Rellenarla. Ahora, imagínense en 60 años. Se rellena con el mismo whisky. Con el mismo whisky. Y barrica siempre de madera. Siempre de roble, puede ser americano, fundamentalmente es americano o francés, fundamentalmente que tuvieron otras bebidas. Y ahí es donde aparece una nueva categoría que aprendí el otro día, que se llama el finishing. Ajá. Vos podés tener 12 años de crianza y 2 de finishing en barricas que tuvieron Porto, por ejemplo. Y vos probás ese whisky y tiene un gustito final a Port Wine. Espectacular. Ajá. Y eso le agrega diversidad. Entonces, nada, vos tenés... El whisky también genera mucho fanatismo. Hay mucha gente que colecciona whisky, colecciona por botella, colecciona por origen, colecciona porque salió el gustito nuevo. Entonces es impresionante cómo cada vez que pasás por un free shop o por una liquor store o por una vinoteca, cada vez hay más botellas. A nivel regiones, y con esto voy cerrando por esta primera parte, porque tengo mucho para contarles. El otro día hice una linda experiencia que la quiero replicar acá. Están las lowlands, que son las partes bajas, que es la parte más cerca de Edimburgo y de Glasgow. Claro, a grandes rasgos, cuando vos mirás el mapa del whisky, casi todas las destilerías están en la parte norte, en las Highlands, en Speyside, y algunas en Islay, que es una pequeña isla. Y vos decís, entonces las lowlands, encima low, ¿viste? Lowland, no son buenos, claro, no son buenos. No es bueno. No, lo que pasaba era que ahí llegaban primero los cobradores de impuestos.
Y cuando querían ir a las Highlands, les tiraban de todo y nunca llegaban. Entonces, claro, en las Lowlands no se quedó nadie haciendo whisky porque te cobraban impuestos y se iban todos bien lejos. A los Highlands. Ese fue el gran desarrollo y por eso hoy por hoy es raro que alguien se vaya a instalar en las Lowlands, pero bueno, eso quedó como gracioso. Nada, me parece algo súper interesante las maneras en cómo las vamos a disfrutar. En las Highlands están la gran mayoría de las destilerías. Tienen algo desde el punto de vista del estilo. Vos podés decir que Speyside es elegante, Highland es más fresco y Islay son esos whiskies que si por ejemplo acá estamos en el segundo piso, si lo abrís en planta baja, de acá sentimos el aroma. Son esos whiskies ahumados, con notas cárnicas, con notas de yodo, que parece la bruma del mar, que es impresionante, que el primer sorbo es como ese bocado de queso reblochón, que lo come alguien y dice, muy fuerte. Es muy fuerte, pero vos pasás esa barrera y encontrás un mundo impresionante. Es difícil de que vuelva. Ahora, igual de difícil es pasar esa barrera. Claro. Porque tiene mucha intensidad y son aromas a los cuales no estamos acostumbrados. Claro. Entonces genera ahí como un choque. Pero bueno, hay un resurgimiento muy interesante de esta bebida, que es de las más tradicionales y es la única que se las arregló para estar resurgiendo y estar siendo exitosa, así que después les voy a contar cuáles son las claves del whisky para estar hoy súper vigente. Gracias, Fabri, muchas gracias.